Voy aquí a pausar y a continuar, permítanme. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, como lo anuncié, nuestra sesión va a ser breve pero contundente, y después de que yo hable espero ustedes la comenten, la aprovechen, la critiquen, la amplíen, la profundicen y actuemos como una sola mente y un solo corazón e involucremos en todo esto a nuestras familias, amigos, conocidos y seguidores. Cuando uno tiene una pena, y creo que todos tenemos una gravísima pena, porque esta situación vivida por todos nosotros ha ocasionado una serie de emociones complejísimas que pasan por el miedo, la indignación, la frustración, la rabia, me atrevería a decir incluso el odio al mal, porque es evidente que estamos sujetos al mal. Y en cierta forma, como lo dice Cristo cuando habla de una manera furiosa, raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es Satanás, yo sostengo que esto está más vigente que nunca. Entonces, en medio de todas las otros, y lo confieso, aparte del miedo y todo lo que mencioné, esas 6 o 7 emociones que mencioné, habría que añadirle la tristeza. Algunos posiblemente hayan caído en la desesperanza. Alguien puede haber caído, incluso me consta, conozco personas que siguen en un estado de desolación. La desolación es un estado emocional en el cual predomina el sentimiento de soledad y abandono y traición. Me siento desolado, abandonado, y bueno, el mismo Cristo manifestó en el Huerto de los Olivos ese sudor de sangre porque él estaba desolado, e incluso recuerden que exclamó en un momento de su pasión: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de todas estas brutales emociones que nos ahogan como una ola gigantesca, por ejemplo, Vero dice: yo estoy triste, me levanto y vivo con nostalgia y veo con nostalgia a Puebla. Pues sí, cómo no. Yo veo con nostalgia desde Tijuana hasta Cancún y desde Reynosa hasta Tuxtla Gutiérrez, y desde Veracruz hasta Acapulco, cruzando por todos los ejes del territorio nacional. La patria está en un gravísimo riesgo de muerte. En medio de esta situación de oleada emocional negativa, ¿cuál es el primer paso, queridos amigos, al cual invito a todos a dar? El primer paso se llama asumir la emoción. Asumirla. Me siento triste. Nada de que no, los valientes no sienten tristeza. Tengo miedo. Nada de que no, los valientes no tienen miedo. Falso. Valiente no es el que tiene miedo. Valiente es el que con todo y miedo emprende las acciones necesarias para poder superar, vencer, erradicar o aniquilar la causa que le está provocando el miedo. Ese es el valiente, no el que no siente. Por ejemplo, alguien escribió en esos momentos: me siento mal. Pues sí, me siento mal. Y qué bueno que lo reconozcas. Juan Manuel pone 5 caritas llorando y dice: yo estoy deprimido, me siento mal, y 5 caritas llorando. Comparto tu emoción, yo también me siento mal, pero aquí estoy,
con todo y que me sienta mal. ¿Por qué? Porque he asumido mi malestar. Sí espero, y si no, que alguien me pregunte, si duda, que me diga si entiende bien qué es lo que significa la palabra asumir. Sinónimos. Me doy cuenta de lo que me pasa y acepto que me pasa lo que me pasa. No estoy de acuerdo en lo que pasa, pero me doy cuenta de que me sucede. Me hago cargo también sería una expresión sinónima a lo que es la expresión asumo que. Entonces, aliento a todos para que digamos en el interior de la conciencia, pero también asumirlo ante nuestros familiares. Hace unos días, claro que el lunes, mi esposa me dijo, mi amor, te veo mal, ¿qué te pasa? Y le dije, no me digas que tú no te sientes mal. Sí, pero tú siempre has sido más ecuánime que yo. ¿Qué te pasa? Y le dije, tengo mucho miedo. Mucho miedo por México, mucho miedo por mis hijos, por mis nietos. ¿Qué México les va a tocar a mis 20 y tantos nietos? Eso me aterra, pero lo asumo. Y en la medida en la que vamos asumiendo lo que nos pasa, en la medida en la que vamos dándole un nombre, como dice, por ejemplo, Gustavo Pérez, tengo mucha tristeza, lo está asumiendo. Pero también Gustavo Pérez pone algo que puede ser precipitado. Pero todo obra para bien de los que amamos al Señor, como dice San Pablo. Sí, estoy de acuerdo. Teológicamente esa expresión es impecable y es muy superior. Usuario de Zoom dice también, yo estoy muy triste también por mis nietos, claro. Pero todavía no es tiempo de asimilar a escala racional, pero más que me equivoqué, no racional, sino ideo-afectiva, o sea, como idea y como sentimiento, y como emoción visceral, no es tiempo de decir, de sentir y de proclamar que todo lo que ocurre es para el bien de los que amamos al Señor. Es verdad, pero eso nos puede llevar tiempo, porque no es el primer proceso al que nos enfrentamos. Y lo digo en mi calidad de terapeuta profesional. El primer paso, pues, es asumir. ¿Quedó claro? Hacernos cargo. Darme cuenta de lo que me sucede. Ponerlo en palabras. Asumirlo ante quienes más confianza tengo. Asumirlo ante el cónyuge, ante los hijos, ante los nietos, dependiendo de su edad, en diferentes formatos, según sean chiquitos, adolescentes, jóvenes, asumirlo y comunicarlo. El segundo paso es, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya lo asumí. ¿Ahora qué hago? ¿Qué me toca hacer? Y lo que la conciencia nos dicta que nos toca hacer, convertirlo en una obligación de carácter ético. No es una obligación de carácter transitorio. No es una obligación de aquí a las próximas elecciones. Y mucho menos de aquí a que se me pase la muina. De aquí a que haya podido asimilar la tragedia que se cierne sobre nosotros. Hay una caricatura que no me atreví todavía a publicar en mis redes. Es una genialidad y felicito al que la hizo. De una enorme ave de rapiña que se ve como perfecta réplica de la Sheinbaum, que se dirige frente a Palacio Nacional a una multitud de soldados, todos con la misma máscara, todos idénticos,
todos igualitos, revestida con la banda presidencial y con una enorme guadaña en la mano, y en actitud amenazante. Pues sí, así está. Así estamos. ¿Qué nos toca hacer? Primero hay que emprender acciones que estén a nuestro alcance, por sencillas que parezcan ser. Por ejemplo, no por ejemplo, sino como base ideológica, como base científica de lo que quiero explicar en lo que es el dar el paso a la acción. Hay que considerar nuestra esencia como seres humanos. ¿Qué somos los seres humanos? Recordemos, somos una unidad en la cual todo afecta a todo. Lo espiritual afecta a lo físico afecta a lo espiritual y lo social, y lo psicológico y afecta al entorno. Lo ecológico afecta a las otras 4. Cada una de las 5 cosas que somos afecta a todas las demás. Entonces, al día siguiente de la derrota de México, al día siguiente de la traición, que no dudo que muchos millones de mexicanos hicieron por ser comprados, por ser ignorantes, por ser miedosos, por ser convenencieros o por estar amenazados por el narco, al día siguiente, el primer paso que di es mirar mi entorno ecológico. Y al mirar mi entorno ecológico, me di cuenta de que muchas de las plantas que he cuidado, de las plantas que sembró mi esposa, de las que yo sembré, necesitaban mantenimiento. Necesitaban fertilizante, necesitaban riego, necesitaban cortar las hojas secas y tirarlas a la basura o volverlas una revoltura orgánica para que sirva como abono. Y lo primero que hice a las 8 de la mañana fue llamarle a mi jardinero. Vino y entre los dos nos ocupamos del entorno ecológico. Bueno, tú me podrás decir, no tengo espacio en mi departamento para tener un jardín, pero sí tienes espacio para tener una plantita. Una plantita. No sé, un rosal. Una enredadera pequeña que cuelgue en tu ventana o en tu balcón. Un cactus que necesita muy poca agua y ningún cuidado, pero que da unas flores bellísimas. Probablemente las flores más bellas de la creación las dan los cactus. Hay que ocuparnos del entorno ecológico. Mi esposa se ocupó de su entorno ecológico y entonces dejó su cocina radiante y su despensa bien acomodada. Y tiró multitud de cosas, o bueno, no una multitud, pero tiró cosas que ya no servían y que estaban de estorbo. Optimizó recursos, echó mano de cosas que no recordaba que tenía. Nos ocupamos del entorno físico que se llama el entorno ecológico. Es el primer paso que tenemos que dar en la acción. Y esto está al alcance de cualquiera, por triste, por deprimido o por incapacitado que se sienta. Porque aquí vivimos y porque ocuparnos de lo que nos rodea tiene una ventaja enorme. Nos permite salir de la tristeza para entrar en contacto con el mundo exterior. Y en la medida en la cual salimos de la tristeza, del enojo, del miedo, de la indignación, de la rabia, del odio al maligno, de la repugnancia. Yo he sentido repugnancia por esta horda, por esta piara. A la piara se le llama cuando hay muchos cerdos todos juntos marchando como bestias en una sola dirección. Una piara. Siento náuseas.
Pero cuando me empecé a ocupar de mi entorno, esos sentimientos, tristeza, depresión, ira, indignación, etcétera, empezaron a disminuir y se volvieron manejables. Se volvieron controlables. Se volvieron menores a los que tenía 24 horas antes. Y a lo largo de la semana no he abandonado esa línea de acción. Bueno, tengo el privilegio de tener junto a la casa de ustedes un enorme bosque como de 2 o 3 hectáreas de extensión, más el propio jardín de 300 metros, con una gran cantidad de plantas. Y ya hoy empezamos a ver con mucha alegría que el pasto está nuevamente verde, que empezaron a florear los cactus, que empezaron a florear las azucenas de noche, y es maravilloso ver cómo la naturaleza florece cuando la cuidas. Y eso contribuye en gran medida a extrovertirnos. Y al que se extrovierte, la tristeza le disminuye. El miedo se espanta. La indignación ahí queda, pero se vuelve controlable. Háganlo, créanme, es una experiencia tanto profesional como personal. Otro recurso, y esto pertenece a la esfera psicológica, es, y lo he hecho asiduamente todos estos días, es escribir. Tengo escritas ya en la computadora como 30 cuartillas. Me pongo a escribir, traca, lo que va pasando por mi mente. A lo mejor alguien no domina el teclado, escriba a mano. Es maravilloso poner en palabras los sentimientos. Es maravilloso poner en palabras las acciones que uno va imaginando. Porque finalmente recuerden que Dios creó el universo con el verbo. El verbo. Y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La Biblia no nos narra que Dios pensó en hacer la luz. Y que al pensar en hacer la luz se creó. No, Dios habló. Utilizó un verbo imperativo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Entonces, es formidable recurso para manejar el distrés postelectoral en el que todos estamos navegando con la línea de flotación desfondada, poner en palabras nuestras emociones, poner en palabras nuestros planes, escribir cartas. Yo les escribí a mis nietos, no a todos les escribí ahorita a 2 o 3 que viven aquí en la Ciudad de México y que estaban queriendo visitarme para vociferar su indignación. Pienso seguir escribiendo, tanto para personas como para mí mismo. Después pienso publicar en videos y por escrito lo que he estado escribiendo para darlo a conocer, porque a muchos les puede servir, pero el recurso es ese: poner en palabras los sentimientos y las acciones que uno quiere realizar. Es un recurso psicológico de un poder que ustedes, si lo aplican, les va a parecer verdaderamente asombroso. Porque también sirve para extrovertirse, sirve para volcar hacia afuera lo que se nos ha quedado en el tintero. Y aquí aplica una gran máxima psicológica que les quiero compartir. Y es la siguiente. Fíjense muy bien. Las lágrimas que no se lloran para afuera y recorren las mejillas, al ser expulsadas por la niña de los ojos, las lágrimas que no se lloran para afuera, se lloran para adentro. Pero las lágrimas que se lloran para afuera
son agua con sal y con toxinas. Y esas toxinas se disipan y se vuelven inofensivas al contacto con la atmósfera. Pero cuando no se lloran para afuera y se lloran para adentro, esas toxinas atacan al órgano más vulnerable de nuestro organismo. En mi caso, por ejemplo, el sistema gastrointestinal. Lunes, martes y miércoles anduve con diarrea. La ventaja es que se baja uno como 3 o 4 kilos por día cuando trae una diarrea así. Después hay que procurar no volver a subir esos kilitos. Pero finalmente, en la medida en la que la emoción se va controlando, obviamente la diarrea va desapareciendo. ¿Por qué? Porque las toxinas que causan la diarrea van disminuyendo en la medida en la cual esas lágrimas se lloran hacia afuera. Es más, si tienes ganas de llorar, llora. No te atragantes las lágrimas. Si tienes ganas de decirle al peje hasta de lo que se va a morir, díselo, aunque no te escuche. Échalo para afuera, vomítalo. No te quedes con ello. Bien, este es el segundo recurso que quiero proponer, la extroversión de las emociones, mediante la palabra escrita, la palabra comunicada, los planes que se traducen a una hoja de papel, ya sea en palabras o en diagramas de acción o qué sé yo. Cada uno tendrá su estilo, su manera, pero hagámoslo todos, y mientras más pronto, mejor. ¿Cuál es un tercer recurso todavía en el terreno de lo natural? El terreno de lo natural es el aspecto social. Hay que buscar afinidades. Afinidades ideológicas, afinidades políticas, afinidades en el sentido de la lucha social, de la lucha por el bien de la patria, y encontrar nuevos amigos que probablemente están sintiendo lo mismo que uno, y compartirlo. No podemos descuidar la esfera social. En vez de aislarnos, y déjenme decirles que todas las emociones negativas, tristeza, miedo, sobre todo esas dos, pero también la cólera, la ira, tienden a aislarnos. La persona triste se deprime, se va a su cama, se acuesta. A lo mejor puede dormir, probablemente nada más le dé insomnio. A menos que la tristeza sea tan profunda que de plano el sueño lo venza. Y entonces la persona triste, por una situación tan traumática como la que estamos todos viviendo, se aísla de la comunidad, se aleja de los amigos, se aleja de otras familias, se aleja de los núcleos sociales en los cuales podemos rebotar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros planes de acción. No nos alejemos, por el contrario, socialicemos. Hay que socializar. Es un tercer recurso que todos podemos hacer. Yo espero que en próximas sesiones todos me platiquen, o algunos al menos me platiquen, el resultado de las acciones que estoy proponiendo. Que nos digan a los grupos, hice tal cosa y me sentí de tal manera. Hice tal otra y me sentí de esta otra forma. Y eso me permitió salir de la tristeza, o manejarla, o sentir menos miedo. El sentir menos miedo no modifica la realidad, pero sí modifica mi salud para bien. Y más que nunca, nuestra familia y nuestra patria nos necesita fuertes y saludables. Al darme yo cuenta de que
mis grupos, mis alumnos, mis pacientes, mi familia me necesita fuerte y saludable, fue mi principal motivación y esa es la cuarta regla. ¿Quién me necesita fuerte y saludable? No que le finja, no que lo engañe, no que le diga, no, me siento bien, mientras me está cargando el rancho del peje, no. Sino realmente estar bien y sentirse bien mediante las acciones que ya he estado manifestando. En esa medida en la que uno se vuelve consciente de quién me necesita fuerte y sano, quién me necesita lúcido, quién me necesita con todas mis facultades mentales, físicas, psicológicas, espirituales, ecológicas, biológicas, en plenitud, al darme cuenta de eso, se necesita estar loco o muy enfermo, muy limitado en muchos sentidos, para no emprender acción y sobre todo para no empezar a sentirse fuerte y saludable porque alguien me necesita. Una de las grandes cualidades, de las más, por eso se titula el manejo virtuoso del estrés, del distrés, no del estrés, del distrés, esa retorcida manera en la cual el organismo reacciona ante la frustración inevitable. El manejo virtuoso ya lo manifesté en las 3 acciones anteriores, pero probablemente de las 3 sigue esta cuarta, que es la más virtuosa de todas. ¿Quién me necesita? Fuerte y saludable. En todos los terrenos. En el terreno profesional, como es mi caso, y en el caso de muchos de ustedes. En el terreno emocional, como es el caso de personas que literalmente me han hablado por teléfono o me han mandado una solicitud de Zoom porque me platican que se están deshaciendo en lágrimas y tristeza y en sentimientos de impotencia. ¿Quién me necesita? Y una vez que somos conscientes de quién nos necesita, con mucha generosidad, volcarse en proporcionarles a esas personas lo que dicen necesitar, pero también aquello de lo que uno se da cuenta que ese prójimo necesita, aunque probablemente él no supiera ponerlo en palabras. Y aquí, después de haber expuesto los recursos de orden natural, que son todos los que he expuesto y que todos implican las virtudes esenciales, las virtudes básicas, pero de las 4 virtudes básicas, la que más se necesita en estos momentos, ¿cómo creen que se llama? No es la justicia, no es la prudencia, no es la templanza. En estos momentos de nuestra vida cívica, de nuestra vida afectiva frente al trauma postelectoral, lo que se necesita es la fortaleza. La fortaleza. Para los que por alguna razón, lo escribió muy bien Estela Buendía, muy bien Estelita, para aquellos que por alguna razón hayan olvidado o no hayan estado presentes cuando definí la virtud de la fortaleza, la repito en estos momentos. La virtud de la fortaleza es una virtud operativa, es decir, que emprende acciones, una virtud operativa que incide en el ánimo. O sea, hace cosas, se extrovierte, como ya lo expliqué en las 4 acciones anteriores, se extrovierte, se vuelca hacia el exterior, incide en el ánimo favorablemente y nos permite 2 cosas: realizar grandes hazañas y soportar graves infortunios. Grábenlo en su mente y en su corazón.
Sintetizo. Virtud operativa que incide en el ánimo para permitirnos emprender y lograr grandes acciones, grandes hazañas y sostenernos ecuánimes ante graves infortunios. Esa es la fortaleza. La fortaleza va acompañada de 8 virtudes auxiliares, que son, la primera, la razón. O sea, el fuerte no va a escoger batallas que se sabe que están perdidas. Va a escoger sus batallas, sobre todo aquellas en las que tiene la posibilidad de triunfar. ¿Por qué? Porque es razonable. La fortaleza, además, tiene otras 2 virtudes muy importantes, que son la generosidad y una que es todavía superior a la generosidad, que es la largueza. La largueza es que mi generosidad se va a prolongar de tal manera que se vuelva inagotable. Esta virtud, que es la que más nos hace falta en estos momentos, también requiere de tenacidad. Tenacidad. Muchos me han dicho, y diciendo, que lo que le faltó a Xóchitl fue tenacidad para salir a romperle la cara a la momia cuando se dieron a conocer los primeros resultados. No, yo creo que fue amenazada de una forma que le rompieron toda posibilidad de actuar de manera distinta como actuó. Si me equivoco, entonces le faltó tenacidad. Pero sobre todo le faltó otra virtud que va muy acompañando, que acompaña siempre a la fortaleza, y que se llama audacia. Tenemos que emprender acciones, nos conviene emprender acciones audaces. ¿Sí? ¿Y qué es la audacia? La audacia es una valentía brillante, es una valentía fulgurante, flamígera. La audacia es una valentía que sobrepasa las líneas comunes de acción. Va más allá de la valentía para llegar a la audacia, pero se cuida mucho de un extremo muy peligroso que se llama temeridad. ¿Qué es la temeridad? La temeridad es no medir el peligro y entonces actuar a lo tonto, a lo estúpido, actuar sin ninguna cautela. Esa es la temeridad. No, la persona que tiene la virtud de la fortaleza es audaz, pero sin caer en los 2 extremos, ni en la cobardía ni en la temeridad. La fortaleza también requiere de otra virtud formidable, la magnanimidad. Estemos dispuestos a ser magnánimos. ¿Con quién? Con México. México requiere de nuestra magnanimidad. Les voy a platicar la historia de un soldado de nacionalidad polonesa. A ellos no les gusta que les llamemos polacos, sino poloneses. Por eso las composiciones de Chopin no se llaman la polonesa polaca, no, se llama la polonesa militar, ¿sí? No la polaca militar, no, la polonesa. Entonces el ciudadano de Polonia se llama polonés. Un soldado polonés en la guerra con Rusia, a principios del siglo pasado, por ahí de 1930,
hubo un enfrentamiento militar brutal entre Rusia y Polonia por el territorio que ahora está en disputa. Curiosamente, toda la región occidental de Polonia, que ahora Rusia reclama como rusa, y no ha invadido Polonia porque sabe que los polacos son de una bravura y de un valor legendario, invencibles. Bueno, pues, ¿cuántos soldados creen ustedes que salvaron a Polonia de la derrota ante un ejército ruso de 500,000 de hombres? ¿Cuántos soldados poloneses se requirieron para salvar a Polonia de la invasión rusa? ¿Alguien sabe el número? Te los doy. 1. Un soldado. Un solo soldado. ¿Pero qué hizo este soldado? Él estaba en la punta de una colina y cuando vio venir el avance imparable de una multitud incontable, bien armada, bien disciplinada, bien formadita, de muchísimas divisiones rusas, con los tanques de aquella época, con los cañones de aquella época, los fusiles mejores de aquella época, corrió hacia donde estaba su regimiento y él solo dio la orden de subir a la colina las ametralladoras que tenían una doble característica: maniobrabilidad y capacidad de tiro a larga distancia. Y entonces él personalmente logró que los soldados, siendo él un soldado raso, no era un oficial, logró convencer a los oficiales de su división que lo ayudaran a llevar las ametralladoras adecuadas a la punta de la colina y barrió con la vanguardia del ejército ruso, que entró en pánico y se desbandó y huyó. La acción de un solo hombre cambió el curso de la guerra y, contra la voluntad del Partido Comunista Ruso, que quería absorber toda Polonia, tuvo que retirarse y reconocer hasta la fecha que no pudo con Polonia. La acción de un solo soldado. La decisión audaz, magnánima, generosa, con largueza, de un solo soldado. La última virtud, hablando del manejo virtuoso del distrés postelectoral, es lo que vamos a llamar la virtud de la longanimidad. Imagínense una salchicha interminable. Esa es la longanimidad, la longaniza que no termina. Una longanimidad es la virtud que dura todos los años, todos los siglos, todas las épocas que tiene que durar hasta lograr el fin propuesto. En la hipótesis de que Xóchitl no haya sido amenazada, sino que haya sido presa de su propio miedo o de su propia incapacidad como líder, le faltó longanimidad. Aunque yo me pronuncio más por la hipótesis de la amenaza, porque hay más datos para creerla. Pero a todos, ¿qué nos hace falta? En una situación como estas, ¿cuándo va a terminar esta batalla contra el mal? Nunca, mientras estemos vivos. Nunca. Jamás termina, mientras estemos en esta tierra, jamás termina aquella famosa frase bíblica de la vida humana sobre la tierra es una milicia permanente. Somos soldados de Cristo de aquí a que entreguemos el cuerpo para salvar el alma. Y esta es una virtud que no es propia del mexicano.
Es más, lo acabamos de ver en el juego internacional México contra Brasil. ¿Qué pasó? Pues que en el último minuto, los longánimes brasileños, que no daban por hecho el empate, lograron meter el tercer gol y llevarse la victoria contra un equipo mexicano que ya había bajado la guardia y ya se conformaba con el empate. Vicio nacional, no solo en el terreno deportivo, en muchísimos aspectos de nuestra vida predomina el conformismo. No. Para poder manejar inteligentemente ese estrés postraumático, tenemos que considerar que esa batalla del día 2 de junio fue una batalla y que nos esperan muchísimas más, sobre todo a los más jóvenes de ustedes. A lo mejor yo no alcanzo, cuando ya tenga 88, a otra batalla de otro sexenio. Tal vez sí. Deseo estar vivo a los 88. ¿Y por qué no a los 104? Pero lo más probable es que no. Pero lo que sí estoy seguro es que mientras Dios me dé vida, no perderé la longanimidad. Podrá haber fluctuaciones, pero no abandono, no derrota. Podré sentirme triste o con ganas de llorar o de hecho llorando ante las posibles y casi seguras nuevas derrotas que nos pueda endilgar esta ave de rapiña que hoy gobierna desde Palacio Nacional, aunque yo sostengo nuevamente la tesis que sostuve el viernes pasado, y es la siguiente. Las elecciones no las ganó Claudia Sheinbaum. Las elecciones las ganó el pejelopostle, López Obrador. Y él es el que va a gobernar. Al menos mientras no lo llame nuestro Señor Jesucristo a rendir sus terribles y luciferinas cuentas. Le deseo que se arrepienta, porque no sabe la que le espera si no se arrepiente. Frente a esta brutal derrota, entonces, eso es lo que nos queda por hacer, desde que empezamos por asumir hasta que terminamos por la longanimidad que nos permite ser un guerrero hasta el día de nuestra muerte. Ahora bien, no concluyo con esto, no quiero concluir mi exposición sin hacer referencia a una formidable aportación que nos hizo nuestro querido amigo Ricardo, que se refirió básicamente al aspecto espiritual. Muy larga y muy prolija su exposición, que le pedí que resumiera. No sé si ya lo haría, no he tenido tiempo de checarlo, pero resumiéndola yo en forma lo más sintética posible, puedo decir que él nos recomienda mantenernos en estado de gracia, mediante la práctica de los sacramentos, el rezo diario del rosario. Mientras más frecuencia sacramental tengamos, mejor. Y eso va a depender mucho de distancias, estados de salud, tipo de trabajo y multitud de factores más. Entonces yo diría una vida sacramental que no se puede calificar ni como mala ni como buena, sino como óptima. Y lo óptimo quiere decir lo mejor posible. Lo mejor posible. Eso es lo óptimo. Mantenernos en gracia de manera óptima. Practicar la penitencia y los sacrificios de manera óptima. La vida sacramental de manera óptima. La asistencia a misa de manera óptima. El rezo del Santo Rosario de manera óptima. Lo mejor posible al alcance de nuestro estilo de vida y desde luego haciendo un esfuerzo, porque ya dije que la virtud que más necesitamos es la fortaleza, íntimamente ligada al esfuerzo porque nuestra vida espiritual sea
lo más rica posible que esté a nuestro alcance. Bien, con esto termino mi exposición y como siempre comenzamos nuestra etapa de preguntas, aportaciones, dudas, etcétera.